las formas de culpa médica se dan por omisión o por comisión. Omisión es cuando alguien omite, no hace lo que debe hacer. Comisión es cuando el médico hace, pero lo hace mal. Entonces a nosotros nos pueden juzgar, al médico lo pueden juzgar por no hacer o por hacerlo mal. Y dentro de todo eso habíamos puesto como ejemplo la impericia. ¿Alguien recuerda rápidamente qué es la impericia? Falta de conocimiento. Muy bien. La imprudencia. No hacer lo que se debe. Es acción precipitada. Negligencia. O hay otro término. Acción perezosa. Muy bien. La iatrogenia. Todo se hizo bien, pero el resultado fue inesperado. Como les decía, este es el único tópico psicológico en el cual el médico no tuvo la culpa, porque no fue su culpa. Por ejemplo, una iatrogenia, una mujer. Por eso a mí siempre me buscan, tanto en la facultad de medicina, en la facultad de derecho, para dar la clase de medicina legal, porque yo tengo 15 años de experiencia como médico forense. Todos los casos que yo relato son casos que nosotros hemos vivido. El caso de una mujer, una modelo, no le voy a decir el nombre, porque es algo que tenemos que aprender siempre. Podemos identificar casos, pero no es necesario que demos los nombres. En caso de una modelo muy reconocida, que fue Miss, voy a representarnos al exterior, que se embaraza y va donde un montón de médicos, ginecólogos, donde les decía que ella quería que le hagan una cesárea lo menos visible posible. Quería que le garantice que no le iba a quedar cicatriz, porque una vez que nazca su bebé, ella quería seguir siendo modelo, quería seguir trabajando de modelaje. Y ojo, que ella sobre todo ponía mucho énfasis en el tema de su cuerpo, porque ella era una modelo internacional que había firmado un contrato, una empresa fabricante de trajes de baño, de bikini para mujeres, y ese contrato era por 2 años. Entonces ella tenía que tener el cuerpo perfecto y obviamente no tenía que tener ninguna cicatriz visible. Entonces ella fue como a 4 ginecólogos pidiéndole ese tipo de cirugía, y más bien todos los médicos fueron lo suficientemente inteligentes, los 4, porque al final el quinto metió la pata, ¿no? Los 4 le dijeron que no podían ellos garantizar lo que ella les pedía. ¿Por qué? Porque las cicatrices no dependen del médico en gran parte. En una parte sí, ¿no? Si el médico tiene una mala técnica. Se puede decir más o menos que la responsabilidad de las cicatrices puede ir 50-50. O sea, 50% el médico, si tiene una buena técnica de hacer una cirugía, y 50% si el paciente tiene la idiosincrasia y la genética para formar o no formar queloides, cicatrices queloides. Entonces, hay personas, nosotros lo hemos visto, que se hacen heridas horribles en la cara, se cortan con vidrio, se pelean. A veces ni se hacen suturar, simplemente se ponen un parche, cualquier cosa, y les sana y la cicatriz casi no se nota nada.
Pero hay personas, incluso nosotros los varones sabemos eso en el tema de la barba, que nos hacemos un cortecito con la navaja al afeitarnos y nos queda una cicatriz feísima, como si fuéramos unos delincuentes. Pasa eso. Y eso no depende de otra persona, depende de nosotros, de nuestra sangre, porque el tema de las cicatrices queloides son genéticas. Por genética hay personas que arrastran el tema de los queloides. Eso por un lado, y por otro lado también por el tema del grupo étnico. Se dice que las personas que tienen más tendencia al queloide son las personas con piel clara o piel oscura. ¿Qué es? Debe llegar en dermatología, debe llevar eso. Oscura. Las personas que tienen más tendencia al queloide son las personas con piel oscura. Una heridita así se le puede hacer un gusano así. Ese es el queloide. Entonces, en esta modelo sucedió eso. Ella fue a 4 cirujanos, a 4 ginecólogos cuando estaba en su control prenatal, pidiéndole que le hagan. Y ella decía, yo voy a pagar lo que sea, pero quiero que no se note nada, que solo se note a la línea del bikini, ¿no? Una sola línea delgadita. Porque ella decía, yo he ido a Estados Unidos, he viajado por el mundo, representando a Bolivia, y tenía amigas que incluso ya habían tenido 2, 3 partos, y 2 o 3 cesáreas, y no se les notaba nada cicatriz. Y yo quiero que conmigo sea igual. Y más bien los 4 primeros colegas le dijeron que eso no podían prometerle, y ella fue buscando y hasta que agarró un quinto que sí le prometió. Y ahí es donde también tenemos una enseñanza que nosotros no podemos garantizar resultados del paciente. Ese es uno de los principios médicos, porque nosotros no sabemos cómo es la sangre del paciente, cómo se van a comportar sus tejidos. No sabemos su ascendencia, sus padres, sus abuelos tenían problemas de queloide, no sabemos. Entonces este médico dijo, bueno, yo le voy a cobrar, aparte del costo de la cirugía, se puso a violar, la cesárea le voy a cobrar $1.500 y otros 1.500 por hacerle una buena sutura, que no se note nada. Entonces hicieron el trato, la operaron y tengo las fotos de cómo quedó al principio. Tras que la operó, quedó una línea así. Parecía que iba a ser una belleza. La paciente feliz, salió. Cuando los 7 días, cuando ya tocaba retirar los puntos, le había hecho sutura intradérmica. Entonces, en los lugares donde había el cruce de los puntos comenzaron a aparecer como nódulos. Después, a los 10 días comenzó a suturar, comenzó a salir pus. A los 12 días más o menos teníamos que retirarle los puntos. No se pudo retirar porque comenzó a hacer dehiscencia de sutura, comenzó a abrirse en varios lugares. Y por último, formó abscesos. Se degeneró totalmente la herida, se tuvo que abrir, drenar, limpiar, porque otro problema que tuvo la modelo, la paciente, es que había tenido problemas de rechazo a los hilos, y ella le mintió al médico. Le dijo que siempre el médico le pregunta, ¿usted antes había tenido alguna sutura, alguna herida? Y ella, chica, se había caído en bicicleta, se había hecho un corte aquí. Pero como era modelo y quedaba aquí abajo, no se notaba, ¿no? Pero levantando la cabeza, se notaba en la región de la barbilla una cicatriz que supuestamente había sido chiquitita, pero ella se veía grande. Pero como estaba en un lugar poco visible, no se notaba. Y después, ya hablando con sus padres, porque los citamos a declarar a sus padres dijeron que sí. Y cuando era niña le había pasado lo mismo. Cuando le habían hecho los puntos, o sea, había comenzado a salir pus,
y no paraba de salir luz hasta que le retiraron los puntos. Entonces, estas son personas que no hay que hacer estructura con puntos, hay que utilizar grano. Porque cualquier hilo que se le ponga va a ser rechazo. Y una manifestación de rechazo del hilo es que forma granuloma, que forma pus. Este es un juicio grande, final, el abdomen de la chica quedó feísimo, porque 2 limpiezas quirúrgicas más se tuvo que hacer, ¿no? Quedó una cosa así, gigante, que le brotaba, y le metió una demanda al médico. Entonces, aquí es donde entramos en la iatrogenia. El doctor se salvó por este tema de la iatrogenia, porque él hizo todo bien, hizo una buena cirugía, la bebé nació bien, chupó bien, no tuvo ninguna complicación, salió la paciente bien de la cirugía y fue en el postoperatorio que presentó todo lo demás. Entonces, él se salvó porque había hecho un buen procedimiento, pero el resultado fue inesperado. Por lo tanto, él se salvaba. Lo que sí, él había firmado, ¿no?, un contrato, y ese fue su gran error, de que todo iba a ir bien, ¿no? Lo había firmado por escrito, garantizando el resultado. Entonces, ya por la vía civil, ya sin impreso, él tuvo que hacer un arreglo económico con la modelo, también con la empresa que la había patrocinado, devolviendo una gran cantidad de dinero que ella tenía que recibir como modelo. Entonces no fue preso, pero de todos modos el médico, solo por cometer algo que no estaba seguro de cumplir, igual. Entonces, esos son los ejemplos de iatrogenia. Se puede hacer todo dentro de lo que se considere correcto, pero los resultados no son los esperados, porque no dependen del médico. La mala conducta profesional va desde un maltrato, desde después vamos a ver el tema del juramento hipocrático, desde el acoso, que hay el acoso a las pacientes, el acoso, el hostigamiento a los pacientes, puede haber más que todo se da del sexo masculino y femenino. Ahora un poquito para profundizar más en el tema de impericia. Decimos que la impericia puede ser de origen, como decía, ¿cuál era el término de impericia? Falta de conocimiento. De origen, que es cuando nunca aprendió el médico. Se pasó la universidad copiando, haciendo copias. Nunca aprendió. Y eso se sostiene cuando ante un tribunal médico le hacen preguntas básicas sobre la profesión. Uno puede responder. Hay la impericia de olvido, cuando sí aprendió, sí se aplicó y luego se olvidó. Hay personas que ojalá no pasen en este curso, que piensan que la medicina y el estudio de la medicina terminan cuando salen uno de la universidad. Ustedes saben, yo cuántas veces me he tenido que actualizar, por ejemplo, en el libro de Guyton. Ustedes saben que yo doy también fisiología médica. La fisiología médica de cuando yo aprendí fisiología, hace 25 años, ha cambiado ya 7 ediciones de Guyton. O sea, si yo me hubiera quedado con lo que aprendí hace 25 años, ahorita ya cuántas personas estarían matando. ¿Por qué? Porque la fisiología ha cambiado. La medicina todo el tiempo va cambiando. Entonces un médico que sale y no vuelve a leer, no vuelve a agarrar un libro, le pasa esta impericia de olvido. Y por último, la impericia de práctica, que es cuando se sabe,
solamente la teoría y no practica. Entonces siempre nosotros les recomendamos a los alumnos de la Gabriel Belén Moreno que no se queden solamente en la parte de teoría, busquen la práctica, pero busquen afanosamente la práctica. Tenemos nosotros nuestros problemas internos, como ya les mencioné, nosotros dirigimos parte del internado rotatorio, ¿verdad? Y siempre le estamos recomendando, pero ya, miren, el 2 de enero cumplió el internado rotatorio, pero ya tenemos quejas de varios hospitales, hay internos que están cambiando de turno, están pagando para que otros se lo hagan, no quieren hacer su turno, están cansados, están empezando la carrera de medicina que ya están cansados, están empezando la práctica. El internado rotatorio son 365 días, van a ser cansadores, van a ser pesados, pero ustedes son jóvenes, ¿no? Entonces imagínense pedir reemplazo de un turno en lo peor que uno puede hacer como interno, como médico interno, porque puede ser que en ese turno, jóvenes, ustedes aprendan y les lleguen casos que no les va a llegar más en todo el internado. Cuando ustedes ya sean médicos externos, es decir, cuando ya se titulen, les aparezca uno de esos casos, una picadura de serpiente. Justo ese día que ustedes les dio flojera, se cansaron, pero tenían un evento social, hablando con uno de sus compañeros, hicieron el cambio, y eso que están prohibidos los cambios, pero no sé cómo hacen a los jefes de docencia convencerlos de que cambien los turnos, que están prohibidos también los cambios. Y en realidad no es tanto el cambio, ¿no? Sino que le pagan, hay internos que son de muchos muy escasos recursos que viven de hacer turnos. Nosotros ya estábamos revisando los cuadernos, hay un interno que hizo 6 turnos toda la semana, o sea, prácticamente vivió toda la semana en el hospital, le hizo uno, le hizo otro, le hizo otro, le hizo otro. Entonces terminó con dolor de bolsillo, por no tanta plata, y los otros felices durmiendo en su casa, pero él sacándose la mugre, pero ese interno ha aprendido arte, y los otros por regalar, todavía pagarle, tienen la posibilidad. Como le digo, en ningún turno puede llegar algo que no se ve frecuentemente, pero que en cualquier momento, si llega, uno tiene que poder resolver una picadura de serpiente. Eso no se produce todos los días. Pero justo ese día que a uno le tocaba, nos regaló su turno. Hoy yo cómo hay que usar el suero antiofídico y todo eso. Pero cuando ya sea médico, si le toca, ¿qué va a hacer? Yo me acuerdo que hubo ese caso, pero justo ese en mi turno lo regalé. No aprendió. No es lo mismo la teoría que la práctica, jamás. Es haciendo que se aprende. Entonces seguimos viendo ejemplos de la imprudencia, que es cuando el sujeto obra precipitadamente sin prever las consecuencias de la que podría desembocar el obrar irreflexivo. Se hace más de lo que se debe hacer. Por ejemplo, una sobremedicación, una sobredosificación, que da más medicamentos de los que debía darle, porque le da en dosis demasiado altas. Y el daño causado se produjo porque el acto médico se realizó sin las debidas precauciones ni medir las consecuencias. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, transfundir sangre sin establecer el grupo sanguíneo. Y un paciente choqueado, con una hemorragia masiva, sin preguntarle bien, sin saber su grupo sanguíneo, le metemos A positivo, cuando era B positivo, va a inmunizar, el paciente se puede morir. Cuando se transfunde sangre, sin ver si el paciente tenía VIH, VDRL, hepatitis, sin hacer las pruebas suficientes, como vemos aquí, pues, ¿no? Los médicos haciendo otra cosa en vez de atenderlo al paciente.
La negligencia se define como el incumplimiento de los principios de la profesión. Lo que se debe hacer no se hace, o sabiendo lo que se debe hacer no se hace lo que se debe hacer. Es el descuido, que es la actuación perezosa, ¿no? Omisión o falta de aplicación o diligencia en la ejecución de un acto médico. Ejemplos: no medicar cuando es necesario, no, que tome bastante líquido y mandarlo a su casa. No internar cuando hay riesgos, que ese paciente necesite una internación para vigilancia. No informar al paciente o familiares sobre su enfermedad. No solicitar el consentimiento informado, como algunos de ustedes me dijo en la anterior clase. O una historia clínica defectuosa. Y en esto de la historia clínica hago énfasis, jóvenes, porque ustedes han debido ver que la mayor parte de los médicos aplicamos esto a la letra muerta. Prácticamente todos los médicos seríamos negligentes, porque haciendo auditorías y revisión de auditorías médicas, de historias clínicas, hemos comprobado que todas las historias clínicas son defectuosas. Todas. No hemos encontrado una que esté al 100%. Siempre falta la medición de la presión arterial, falta la temperatura, falta la hora de medicación. Por último, hay historias clínicas que no están firmadas y eso se define como negligencia. Entonces, lo que aquí se tiende, y eso hemos estado viendo, que posiblemente no lleguemos al 100% de una historia clínica correcta, pero si podemos llegar, como meta nos hemos puesto en el CERE, a un 90% de historias clínicas bien llenadas, yo estoy seguro que van a haber menos pacientes que fallezcan, menos pacientes que se compliquen, menos reclamos de los médicos y menos juicios. Llegamos a este 90%. Ahorita estamos con el 42%. O sea, menos de la mitad de las historias clínicas están bien llenadas. Estamos lejos. Y por último, lo que habíamos dicho, la iatrogenia. La iatrogenia se define como toda alteración del estado de salud del paciente producida por el médico a través de sus acciones profesionales, y es una acción médica que puede ser benéfica, inocua o perjudicial. Y esta es la parte central del concepto que decíamos, es el resultado nocivo que no deriva de la voluntad o culpa del médico. Y aquí viene el tema puntual. No deriva de la culpa del médico, es decir, el médico no tuvo la culpa en la producción del daño, sino es un producto de un hecho imprevisto, o mejor, imprevisible, que escapa a toda posibilidad de ser evitada por los medios habituales o normales de cuidado individual o colectivo. Tenemos como ejemplo un daño por un medicamento considerado inofensivo, una úlcera duodenal aguda generada por la administración de dosis de corticoides, siendo este tratamiento indicado. Pacientes que necesitan corticoides, que uno como médico le da sus corticoides, le administra y aparece el paciente vomitando sangre con una úlcera. Esa no va a ser responsabilidad del médico, porque eso es lo que dicen los manuales, que el paciente necesitaba corticoides. Por ejemplo, en un lupus, una mujer que tenga con un lupus eritematoso sistémico totalmente avanzado, generalizado, que el médico no le ponga corticoides, más bien esa paciente se va a morir. La única forma de salvarle es colocarle vigorosamente corticoides en dosis alta, pero en algún momento hay el riesgo alto de que esta paciente haga una úlcera gástrica o duodenal. O, por ejemplo, la incompetencia cervical uterina en los casos de conización. Tuvimos un caso de un ginecólogo también que ha sido, que fue público, ¿no? El caso de un ginecólogo que fue procesado y quería meter a la cárcel. Esta
exactamente, porque él le hizo un tratamiento de conización a una mujer que estaba con una etapa 1 de cáncer de cuello uterino. Ustedes saben que toda mujer tiene que hacerse el Papá Nicolau una vez al año desde el momento en que comienza a tener relaciones sexuales, porque el cáncer es causado por el HPV. El HPV el que lo transmite es el hombre. Pero mientras la mujer no tenga relaciones íntimas, no va a haber HPV. Una vez que la mujer comienza a tener relaciones, el riesgo es latente, porque nadie viene con su letrero en su frente de que tiene o no tiene HPV. Pues en el momento que la mujer comienza a tener relaciones, tiene que hacerse el HPV o el Papá Nicolau. Pero esta mujer no se hizo, pasó un tiempo y apareció en el cuello uterino una lesión. El médico, al hacerle el Papá Nicolau, detectó que tenía en el laboratorio un cáncer del cuello uterino. Estaba empezando el cáncer, un cáncer en estadio 1. ¿Qué decía el procedimiento? El procedimiento era una mujer joven de 23 años. Entonces, el procedimiento y el manual decía que la única forma de salvarle a esta mujer que este cáncer no avance es hacerle una conización. ¿Qué significa la conización? Este es el cuello uterino, viéndolo así, de adelante, en el espejo. Y viéndolo de perfil, el cuello uterino es así, volcándolo. Y la conización, y aquí estaba el cáncer. ¿Y en qué consiste la conización? Como dice su nombre, consiste en sacar en forma de cono todo esto. Se utiliza una asa, un instrumento quirúrgico que corta. ¿Por qué se corta así en cuña? Para evitar que las células que están todavía por aquí de cáncer sigan reproduciéndose para arriba. Entonces, mientras más alto sea el cono, mejor. Ese es el tratamiento. Eso fue lo que hizo el médico y le salvó la vida a la paciente. Pero resulta que después de un tiempo la paciente llega con un aborto, se embaraza y pierde al bebé. Después de un tiempo se embaraza nuevamente y lo vuelve a perder al bebé. Después el tercer bebé perdido, son 3. Entonces no falta el médico de pata, que a veces el principal enemigo de un médico es otro médico. No debería ser así, pero muchas veces pasa así. Médicos con poca ética, que le dijo: eso te pasó por esa cauterización o esa conización que te hizo. El médico que te operó es el causante de eso, que ha causado eso. Eso se llama incompetencia cervical. ¿Qué significa incompetencia cervical? Que a consecuencia de que le sacó ese pedazo, el cuello uterino se dilató del orificio y ella entonces se embarazaba y lo perdía, se salía el producto del embarazo. ¿Por qué? Ya había sido anulado. Entonces, el médico hizo todo bien, pero el resultado fue inesperado y él no tenía la culpa, porque prácticamente lo que el doctor hizo fue salvarle la vida a la paciente. Pero la paciente, dejándose llevar por un abogado y por un médico sin escrúpulos, en vez de agradecerle al médico que le haya salvado la vida, lo denuncia por negligencia. Felizmente este caso fue público y el médico salió deslindado de toda culpa, porque descubrió, gracias al trabajo que hicimos nosotros, de que esto fue una iatrogenia y no fue una negligencia, ni impericia, ni mala praxis, ni nada por el estilo. Entonces, es importante que se entienda este concepto. ¿Tiene alguien alguna duda de este concepto de iatrogenia? Porque después decía que el caso, por ejemplo, en el caso de la conización, el doctor le haya mencionado a la paciente y había esa posibilidad de que se cervical, ¿el caso no procedería o...? No entendí
caso por ejemplo, de la organización que acaba de mencionar, el doctor que la realizó, que ha hecho a la paciente, de que había esa posibilidad de tener consecuencias cervical a posterior del caso, ¿no? O sea, ese procedimiento finalizó. Claro, se hizo lo que usted dice, el procedimiento informado. Se le hizo, se le explicó el médico y está la historia clínica. Muy buena su pregunta. Es cierto eso, si el médico no le hubiera hecho firmar el procedimiento informado, como decía, que uno de los riesgos de la cronización era que haya insuficiencia cervical, le hizo porque hay que advertirle, porque uno de los primeras complicaciones es esa, la mujer no pueda ya tener hijos. Pero por último se le pregunta a usted, ¿quiere salvar la vida o quiere tener hijos? Lo importante es primero saber si va a vivir, ¿no? Bueno, finalmente vamos a ver los tipos de iatrogenia en estas láminas, que son los tipos de iatrogenia. Tenemos lo que se llama la iatrogenia aleatoria, que también se conoce como iatrogenia inesperada, que también se llama tecnológica, donde hay una falla de los equipos, por ejemplo, en una pielofibrosis después de la extirpación de un apéndice gangrenado. Es decir, que en realidad el médico tiene todo para hacer, tiene la capacidad de hacerlo, pero se llama aleatoria o inesperada porque el hospital no tiene todos los equipos para solucionar el problema. Faltan las capacidades técnicas para poder solucionar. La iatrogenia predecible, cuando el riesgo de la acción médica es previsto, puede presentarse en algún momento y el riesgo benéfico evaluado por el médico es favorable al paciente. Aquí el bien logrado supera al mal concomitante. Por ejemplo, los efectos de la quimioterapia en cáncer. Sabemos que todo paciente con cáncer, al que no sé si alguno de ustedes, seguro de ustedes, a varios de ustedes los conozco, visto alguna vez me han hablado en el consultado. Lamentablemente es algo generalizado. Todos tenemos algún paciente, algún familiar con cáncer. Entonces, todo lo que tenemos, hemos tenido algún familiar con cáncer, sabemos que si es sometido a un tratamiento de radio o quimioterapia, va a tener un efecto adverso, a veces de por vida, ¿no? Porque si va a quedar con una secuela. Y esa secuela, nosotros seríamos torpes, seríamos malagradecidos con el médico que nos está salvando a nuestro paciente o a nuestro familiar o a nosotros mismos. Decir, no me dio quimioterapia y como consecuencia de la quimioterapia no puedo mover esta pierna, o después de que me hizo la quimioterapia nunca más pude comer frijol, o después de la quimioterapia se me cayó el cabello y nunca más me he vuelto a crecer. El médico le va a preguntar, bueno, ¿usted quería tener cabello o quería estar vivo? Porque sabemos que todo tratamiento de quimioterapia o radioterapia siempre va a dejar secuelas permanentes. Por último, la iatrogenia medicamentosa, que es la reacción indeseable o inesperada a un medicamento, que se puede dar por desconocimiento de la farmacología, toxicología del medicamento prescrito, o un descuido en la revisión de la historia clínica. A veces pasa en la historia clínica que ya está con un tipo de antibiótico el paciente y el siguiente médico, sobre todo pasa en los hospitales públicos, no se da cuenta, no lee bien la historia clínica y le vuelve a recetar el mismo medicamento con otro nombre, entonces el paciente termina recibiendo doble dosis del medicamento. Es una iatrogenia medicamentosa. Muy bien, aquí vamos a quedar jóvenes. Por favor me van pasando su trabajo de atrás para adelante para que no nos hagamos Guachines. Vamos.
70 cc.